día que nos mudamos a la nueva casa, algo extraño sucedió. Era una casa vieja, rodeada de árboles enormes que parecían guardar secretos. La mañana siguiente, al abrir la puerta, me quedé helada. Un gato negro estaba sentado en el porche, como si nos hubiera estado esperando. Sus ojos verdes me miraron fijamente, casi como si pudiera ver a través de mí. Mi hija, Sofía, se enamoró de él al instante. «Mamá, ¿es hermoso? ¿Podemos quedarnos?» Miss suplicó. Aunque algo en la mirada del gato me inquietaba, acepté. Pensé que era solo el cansancio de la mudanza. Desde el principio, el gato parecía obsesionado con una puerta cerrada en el piso de arriba. Pasaba horas mirándola, arañando suavemente la madera y maullando como si quisiera advertirnos de algo. Al principio no le di importancia, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Objetos desaparecían, las puertas se cerraban solas, y Sofía comenzó a despertar gritando en medio de la noche, diciendo que había visto a alguien en el pasillo. Intenté convencerme de que eran solo pesadillas, pero el comportamiento del gato se volvía cada vez más intenso. Yo, Elena, una madre soltera de 35 años, había decidido mudarme con mi hija Sofía, de 8 años, a esta casa alejada de la ciudad. Buscaba un nuevo comienzo después de un divorcio difícil, y el precio de la propiedad era demasiado bueno para dejarlo pasar. Siempre había sido escéptica sobre lo paranormal, prefiriendo explicaciones lógicas para todo. La casa, aunque antigua, tenía un encanto especial. Grandes ventanales, una cocina espaciosa y un jardín perfecto para que Sofía jugara. Sin embargo, desde el primer día, sentí una extraña sensación de ser observada. Atribuí esa inquietud al estrés de la mudanza y a estar en un lugar nuevo. El gato negro, al que Sofía nombró Sombra, se convirtió rápidamente en parte de nuestra pequeña familia. Su presencia era reconfortante para mi hija, quien aún lidiaba con la ausencia de su padre. Yo, por mi parte, no podía evitar sentirme incómoda cuando el gato me miraba fijamente, como si supiera algo que yo ignoraba. Las primeras noches fueron tranquilas, pero pronto comenzaron los eventos inexplicables. Escuchaba pasos en el piso de arriba cuando Sofía y yo estábamos en la planta baja. Objetos cambiaban de lugar sin explicación, y luego estaba esa puerta, siempre cerrada, que tanto fascinaba a Sombra. Una noche, mientras arropaba a Sofía, me dijo algo que me heló la sangre. «Mamá, Sombra me habla. Me dice que no debo abrir la puerta del armario». Traté de sonreír y le dije que era solo su imaginación, pero en el fondo, un miedo irracional comenzó a crecer en mí. ¿Qué estaba pasando realmente en esta casa? Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Sofía empezó a tener problemas para dormir, despertándose gritando casi todas las noches. Decía que veía sombras moverse en las esquinas de su habitación. Yo intentaba calmarla, diciéndole que eran solo sueños, pero cada vez me costaba más creer mis propias palabras. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, todos los cajones de la cocina se abrieron de golpe. El ruido me sobresaltó tanto que dejé caer un plato. Cuando me agaché para recoger los pedazos, vi a Sombra mirándome fijamente desde el umbral de la puerta. Sus ojos parecían brillar con una inteligencia sobrenatural. Las cosas empeoraron cuando empecé a escuchar susurros en la casa. Eran voces apagadas, como si vinieran de muy lejos, pero no podía entender lo que decían. Lo más aterrador era que solo las escuchaba cuando estaba sola. Cada vez que intentaba seguir el origen del sonido, me llevaba a la misma puerta cerrada del piso de arriba. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja vieja llena de fotos antiguas. En una de ellas, vi a una niña que se parecía mucho a Sofía, sosteniendo un gato negro idéntico a Sombra. La foto estaba fechada en 1920. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible? Esa noche, decidí enfrentar mis miedos y abrir la puerta del armario. Con las manos temblorosas, giré la llave en la cerradura. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, Sombra apareció de la nada, maullando de una manera que nunca había escuchado. Era un sonido casi humano, lleno de advertencia y miedo. Me detuve en seco. En ese momento, Sofía gritó desde su habitación. Corrí hacia ella, olvidando por completo la puerta. La encontré sentada en su cama, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente la pared. «Están aquí, mamá», susurró. «¿Quiénes, cariño?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Los niños del armario», respondió. «Dicen que quiere jugar conmigo, punto». La revelación llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín con Sombra,
Recibí la visita de una anciana del pueblo. Se presentó como doña Carmela y dijo que tenía información importante sobre la casa. Esta casa tiene una historia oscura, señora, comenzó doña Carmela, su voz temblando ligeramente. Hace muchos años, vivía aquí una familia con una niña pequeña. Un día, la niña desapareció sin dejar rastro. Los padres enloquecieron buscándola, pero nunca la encontraron. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Doña Carmela continuó. Dicen que la niña fue víctima de un ritual oscuro, realizado por su propia madre, quien estaba obsesionada con la idea de la vida eterna. El gato negro que ven no es un gato común. Es un guardián, puesto aquí para proteger el sello que mantiene atrapada a la entidad que se llevó a la niña. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de té. ¿Qué tiene que ver esto con la puerta del armario?, pregunté, temiendo la respuesta. Esa puerta, dijo doña Carmela, inclinándose hacia mí, es un portal. Lo que está del otro lado no debe ser liberado. El gato lo sabe y está aquí para evitarlo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Carmela resonaban en mi mente. Observé a Sombra, que estaba sentado frente a la puerta del armario, como siempre. Sus ojos brillaban en la oscuridad, vigilantes. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo. En la biblioteca del pueblo, encontré viejos periódicos que hablaban de la desaparición de una niña llamada Lucía en 1920. La foto de la niña era idéntica a la que había encontrado en el ático. El artículo mencionaba rumores sobre rituales oscuros y una maldición que pesaba sobre la casa. Regresé a casa con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba saber más, entender qué estaba pasando realmente. Esa noche, mientras Sofía dormía, me acerqué nuevamente a la puerta del armario. Sombra me seguía de cerca, maullando suavemente como si quisiera detenerme. Con manos temblorosas, giré la llave en la cerradura. El sonido del mecanismo resonó en el silencio de la noche. Lentamente, empujé la puerta. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. El armario no era un armario en absoluto. Era una habitación pequeña, llena de velas negras derretidas y símbolos extraños dibujados en las paredes. En el centro, había una muñeca antigua que se parecía asombrosamente a Sofía. La muñeca estaba rodeada por un círculo de sal negra. Justo cuando iba a entrar en la habitación, Sombra saltó frente a mí, bloqueando mi camino. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. En ese momento, escuché la voz de Sofía detrás de mí. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Sombra dice que no debes entrar ahí. Punto». Los días siguientes fueron un torbellino de horror y confusión. Sofía comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba en susurros con Sombra, dibujaba símbolos inquietantes en sus cuadernos y se negaba a alejarse de la puerta del armario. Por las noches, la escuchaba cantar canciones en un idioma que no reconocía. Intenté hablar con ella, pero era como si una parte de mi hija hubiera desaparecido. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si algo más estuviera mirando a través de ellos. Sombra nunca se apartaba de su lado, vigilante y protector. Una noche, desperté sobresaltada por un ruido. Al abrir los ojos, vi a Sofía de pie junto a mi cama, con Sombra a sus pies. «Mamá», dijo con una voz que no parecía la suya, «ellos quieren que les abramos la puerta. Dicen que si no lo hacemos, vendrán por nosotras». Aterrada, abracé a Sofía y le prometí que todo estaría bien, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. Al día siguiente, decidí que teníamos que irnos de la casa. Empecé a empacar nuestras cosas, pero cada vez que ponía algo en una maleta, lo encontraba de vuelta en su lugar original minutos después. La situación llegó a su punto crítico una noche tormentosa. Los truenos sacudían la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Sofía gritaba en su habitación. Cuando llegué a ella, la encontré parada frente a la puerta del armario, con Sombra a su lado. La puerta estaba abierta, y un viento helado salía de ella. «Tienen que irse», dijo Sofía, pero su voz sonaba como la de una anciana. «El sello se está rompiendo». De repente, una fuerza invisible me empujó contra la pared. Objetos comenzaron a volar por la habitación. Sofía permanecía inmóvil, sus ojos completamente negros. Sombra maullaba desesperadamente, como si intentara advertirnos de algo. En medio del caos, vi una figura oscura emergiendo del armario. Era una forma humanoide, pero distorsionada y sombría. Se acercaba a Sofía lentamente. Grité y luché contra la fuerza que me mantenía inmóvil, pero era inútil. Justo cuando la figura estaba a punto de tocar a Sofía, Sombra saltó entre ellos. El gato comenzó a brillar con una luz intensa.
y un aullido sobrenatural llenó la habitación. La figura retrocedió, como si el brillo de sombra la quemara. En ese momento, recordé las palabras de doña Carmela sobre el guardián. Sombra no era solo un gato, era una antigua protección contra lo que sea que estuviera tratando de escapar del armario. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Corrí hacia Sofía y la agarré, alejándola de la puerta. Sombra continuaba brillando, manteniendo a raya a la entidad sombría. Sabía que teníamos que actuar rápido, pero no tenía idea de qué hacer. El destino de mi hija, y tal vez el mundo, dependía de las decisiones que tomara en los próximos momentos. La noche que decidí abrir el armario, todo cambió. Después de acostar a mi hija, subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte. El gato negro me seguía, maullando como si quisiera detenerme. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó primero, algo podrido y antiguo. Dentro, encontré una muñeca vieja, hecha con lo que parecía ser cabello humano real. Llevaba un vestido de otra época, pero lo más aterrador era su rostro. Era idéntico al de mi hija. Me quedé sin aliento. ¿Cómo podía estar eso ahí? La muñeca estaba dentro de una caja, rodeada de símbolos iguales a los que mi hija dibujaba, pero hechos con pintura roja. Cuando intenté agarrarla, el gato me atacó. Me arañó el brazo con tanta fuerza que dejé caer la linterna. En ese momento, el sonido comenzó. Era como un llanto suave que venía del fondo del armario, pero no había nada más allí. Solo la muñeca. Cerré la puerta rápidamente, con el corazón acelerado, y bajé las escaleras. El gato me seguía, maullando en un tono que parecía una advertencia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi hija se volvía cada vez más distante. Empezó a hablar palabras que no entendía, como si fuera un idioma antiguo. Su mirada parecía vacía, desconectada. El gato, por otro lado, nunca se alejaba de ella, como si la estuviera protegiendo de algo, o tal vez manteniéndola prisionera. Encontré un diario escondido en un cajón de la casa. Descubrí que la puerta del armario era más de lo que parecía. La antigua dueña había sellado algo allí, una entidad que necesitaba un vínculo humano para manifestarse. El gato era el guardián, puesto allí para evitar que el sello se rompiera. Y ahora, al tocar la muñeca, yo había roto el equilibrio. La presencia oscura en la casa se hacía cada vez más fuerte. Objetos se movían solos. Las sombras parecían tener vida propia. Una noche, desperté con un grito ahogado. Vi a mi hija de pie junto a mi cama, sus ojos completamente negros. «Mamá», dijo con una voz que no era la suya, «ya viene». Intenté hablar con ella, abrazarla, pero se alejó como si mi toque la quemara. El gato apareció de la nada, interponiéndose entre nosotras. Por un momento, creí ver un destello de luz en sus ojos, como si estuviera luchando contra algo invisible. Desesperada, busqué ayuda. Contacté a un especialista en lo paranormal, pero cuando llegó a la casa, las cosas empeoraron. Las paredes comenzaron a sangrar, literalmente. El especialista palideció y murmuró algo sobre una presencia antigua, algo que no debería estar en este mundo. Trató de realizar un ritual de limpieza, pero a mitad del proceso, mi hija entró en la habitación. Sus pies no tocaban el suelo. El gato negro la seguía, maullando desesperadamente. El especialista gritó que nos fuéramos, que era demasiado tarde, pero no podía dejar a mi hija. En ese momento, comprendí la verdad. La entidad no estaba tratando de poseer a mi hija. Mi hija era la entidad, o al menos parte de ella. El gato no la estaba protegiendo a ella, sino a nosotros de ella. La muñeca en el armario era un intento de contener su poder, un ritual incompleto de la anterior propietaria. Ahora, cada noche es una batalla. Veo a mi hija cambiar. A veces es ella misma, otras veces es algo más antiguo y oscuro. El gato sigue aquí, vigilante, como el último guardián contra algo que no entiendo completamente. Y yo me pregunto si alguna vez volveré a tener a mi verdadera hija de vuelta, o si este es el precio por haber abierto esa puerta maldita. La situación empeoró rápidamente. Mi hija, o lo que fuera que estuviera dentro de ella, se volvía más fuerte cada día. Los eventos paranormales en la casa se intensificaron. Objetos volaban por las habitaciones, las luces parpadeaban constantemente, y un frío sobrenatural invadía cada rincón. Una noche, desperté con un grito desgarrador. Corrí al cuarto de mi hija y la encontré levitando sobre su cama, sus ojos completamente negros. El gato estaba en una esquina, erizado, maullando de una manera que nunca había escuchado antes. «Ya no es tu hija», dijo una voz que salía de la boca de mi pequeña.
pero que definitivamente no era la suya. Ella nos pertenece ahora. Traté de acercarme, pero una fuerza invisible me empujó contra la pared. El gato saltó entonces, interponiéndose entre la entidad y yo. Por un momento, vi un destello de luz emanar de sus ojos, como si estuviera canalizando algún tipo de energía protectora. La entidad gruñó, y de repente, la habitación se llenó de sombras que parecían tener vida propia. Atacaban al gato, que luchaba ferozmente, arañando y mordiendo el aire como si las sombras fueran tangibles para él. En medio del caos, recordé el diario que había encontrado. Mencionaba un ritual, una forma de expulsar a la entidad, pero requería un sacrificio. Con el corazón destrozado, comprendí lo que tenía que hacer. Corrí al armario maldito y saqué la muñeca. Las sombras me perseguían, pero el gato seguía manteniéndolas a raya. Cuando volví a la habitación de mi hija, comencé a recitar las palabras del ritual que había memorizado de diario. La entidad rugió con furia. Los muebles comenzaron a sacudirse violentamente, los cuadros caían de las paredes. Mi hija, o lo que fuera que estuviera usando su cuerpo, se retorcía en el aire, gritando con una voz que no era humana. El gato saltó sobre la cama, colocándose justo debajo de mi hija flotante. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Comprendí entonces que el gato no era solo un guardián, era parte del ritual, un ancla entre nuestro mundo y el otro. Mientras seguía recitando, sentí como si algo me estuviera desgarrando por dentro. El sacrificio no era físico, era emocional. Estaba renunciando a una parte de mí misma, a mis recuerdos más preciados con mi hija, para salvarla. La habitación se llenó de una luz cegadora. Escuché un último grito, una mezcla de la voz de mi hija y algo mucho más antiguo y terrible. Luego, silencio. Cuando pude ver de nuevo, mi hija estaba acostada en la cama, inmóvil. El gato estaba a su lado, lamiendo suavemente su mano. Con temor, me acerqué. Ella abrió los ojos lentamente, y por primera vez en semanas, vi a mi verdadera hija mirándome. «Mamá», susurró. «¿Qué pasó?» La abracé con fuerza, llorando de alivio. Pero algo había cambiado. Mis recuerdos de ella estaban borrosos, como si una parte de nuestra historia juntas se hubiera desvanecido. El precio del ritual. El gato nos observaba desde el pie de la cama, sus ojos verdes brillando con una sabiduría ancestral. Entendí que siempre había estado allí para protegernos, para mantener el equilibrio entre los mundos. Esa noche, mientras mi hija dormía pacíficamente, me senté en la sala con el gato en mi regazo. La casa se sentía diferente, como si un peso invisible se hubiera levantado. Pero sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Habíamos enfrentado algo que no debería existir en nuestro mundo, y habíamos sobrevivido. Pero a un costo. Miré al gato, acariciando su pelaje negro. «Gracias», susurré, aunque sabía que un simple agradecimiento no era suficiente para lo que había hecho por nosotras. Él ronroneó suavemente, como diciendo que entendía, que este era su propósito. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, me di cuenta de que nuestra batalla podría haber terminado, pero la guerra contra las fuerzas oscuras que acechan en los límites de nuestro mundo continuaba. Y de alguna manera, sabía que el gato negro estaría allí, vigilante, protegiendo a aquellos que no saben que necesitan protección. Han pasado varios meses desde aquella noche terrible. La vida ha vuelto a una aparente normalidad, pero nada es realmente igual. Mi hija está bien, al menos físicamente. Sonríe, juega y va a la escuela como cualquier niña de su edad. Pero a veces, cuando cree que no la estoy mirando, veo una sombra en sus ojos, como si una parte de ella recordara lo que pasó. El gato sigue con nosotras. Se ha convertido en una presencia constante y reconfortante. Duerme al pie de la cama de mi hija cada noche, como un guardián silencioso. A veces lo encuentro mirando fijamente a las esquinas oscuras de la casa, sus ojos brillando con una inteligencia que va más allá de lo animal. Me pregunto qué ve, qué sabe, que nosotros no podemos comprender. Hemos sellado el armario. Contraté a un albañil para que cerrara esa puerta para siempre, cubriéndola con ladrillos y cemento. La muñeca la enterré en el jardín, rodeada de sal y símbolos de protección que aprendí del diario de la antigua propietaria. No sé si realmente sirve de algo, pero me hace sentir un poco más segura. Los eventos paranormales han cesado, en su mayoría. De vez en cuando, escucho un crujido extraño en la noche o veo una sombra moverse por el rabillo del ojo. Pero nada comparado con lo que vivimos. Sin embargo, la sensación de que algo nos observa, de que estamos al borde de un mundo que no comprendemos completamente, nunca desaparece de todo. Lo más difícil ha sido lidiar con los recuerdos perdidos.
Hay momentos de la infancia de mi hija que simplemente ya no están allí. Fotos que miro y no puedo recordar cuándo fueron tomadas. Cumpleaños y vacaciones que se han convertido en espacios en blanco en mi mente. Es el precio que pagué por salvarla. Y aunque duele, sé que lo volvería a hacer sin dudarlo. Mi hija tampoco recuerda mucho de lo que pasó. A veces tiene pesadillas, se despierta gritando sobre sombras y voces. Pero cuando le pregunto por la mañana, dice que no puede recordar de qué se trataban. Tal vez es mejor así. He investigado más sobre la historia de la casa y la entidad que casi nos destruye. Resulta que no somos las primeras en experimentar algo así. A lo largo de los años, ha habido otros incidentes, otras familias que huyeron en medio de la noche, dejando todo atrás. Me pregunto cuántas de ellas tuvieron la suerte de contar con un guardián como nuestro gato negro. A veces me cuestiono si deberíamos mudarnos, empezar de nuevo en otro lugar. Pero algo me dice que no importa a dónde vayamos, esto es parte de nosotras ahora. Además, el gato siempre nos encuentra. Una vez lo dejamos con unos amigos mientras salíamos de vacaciones, y de alguna manera apareció en nuestro hotel la segunda noche. Decidí dejar de cuestionarlo. La experiencia nos ha cambiado profundamente. Soy más cautelosa ahora, más consciente de las sombras y los espacios entre las cosas. Mi hija ha desarrollado una sensibilidad especial. A veces la encuentro hablando sola, y cuando le pregunto, me dice que está hablando con los que no pueden ser vistos. Debería asustarme, pero de alguna manera, me reconforta saber que ahora puede ver y entender cosas que antes nos eran invisibles. Mientras escribo esto, el gato está sentado en el alféizar de la ventana, su mirada fija en la oscuridad exterior. Me pregunto qué ve allí, qué amenazas invisibles mantiene a raya. Sé que nuestra batalla terminó, pero también sé que la guerra continúa, silenciosa e invisible para la mayoría. Esta experiencia me ha enseñado que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender, que las líneas entre lo real y lo sobrenatural son más delgadas de lo que creemos, y que a veces nuestros protectores vienen en las formas más inesperadas, como un gato negro con ojos que guardan secretos más antiguos que el tiempo mismo.